Archivos base de un proyecto para mecatrónica en Visual C#. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Continuando con el video de desarrollo de un proyecto orientado al control de procesos enfocado esencialmente a la mecatrónica y aclarando que la lógica sirve para cualquier proyecto multimedia o de sistemas de información. Agradezco el apoyo para este canal y les sigo invitando a suscribirse para que este vaya tomando cada vez más fuerza. Ya saben que si ustedes me hacen el favor de recomendarlo con sus contactos de sus redes, seguramente pronto tendrá una buena presencia en la web. Les sigo invitando a que me manden sus comentarios para seguir corrigiendo y mejorando los videos y las explicaciones, y que le den like al video y clic a la campanita para que les avise cuando suba videos y así me hagan el favor de seguirlos. Continuar con un proyecto en Visual Studio C#. Reafirmando lo visto en el video anterior, la estructura de carpetas queda como se presenta a continuación. Archivos, Arduino, base de datos, clases, formularios, imágenes, PIC, PLC, sonidos, videos. Teniendo ya las carpetas para la distribución de los archivos del proyecto, se debe agregar el contenido a cada una. Comenzaremos por agregar las clases, la clase inicial y la clase logueo. En la clase inicial agregaremos el proyecto principal, que es el proyecto que le da inicio al sistema, y la clase logueo nos permite poner los códigos necesarios para el manejo y control de la base de datos de identificación del usuario frente al sistema. Muy bien, para poder agregar una clase lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta clase, darle un clic con el botón derecho, irnos a la solapa que se llama agregar, y dentro de la solapa que se llama agregar le daremos un clic a la solapa que se llama clase. Nos va a abrir un menú, una ventana en la cual podemos nosotros elegir la clase y poner el nombre que nosotros hayamos elegido para la misma. Elegimos la clase, ponemos el nombre clase inicial, en este caso como ejemplo, y le decimos agregar. Así vamos a agregar tanto la clase inicial como la clase logueo. Enseguida se agrega el formulario de portada, el formulario de logueo y al menos el formulario menú principal y los menús de los procesos que se deseen programar. Para eso vamos a la carpeta formularios. Le damos clic en agregar, vamos a Windows Forms y entonces entramos a la ventana para agregar el formulario. Elegimos elemento de Visual C#, Windows Forms, y le ponemos el título que nosotros consideremos. En mi caso utilizo FRM portada, FRM de formulario y portada el nombre del formulario que quiero utilizar. Le doy a agregar. Y así vamos a agregar los componentes, los formularios necesarios para el proyecto. Teniendo en cuenta esto, aquí agregamos ya los formularios de logueo, de menú principal y de portada. Bien, vamos a trabajar un poquito con estos formularios. Vamos al formulario de portada. Lo primero que debemos hacer es ampliarlo lo más posible. Simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar, teniendo seleccionado el formulario, este cuadrito blanco que estoy mostrando, arrastrarlo para hacerlo crecer lo más posible.
cuantas veces sea necesario. Hay que arrastrarlo para que ocupe el máximo posible de la ventana de la pantalla. Va a llegar el momento en el que este ya no crezca, y en ese momento hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora vamos a ir a la ventana, teniendo seleccionado aquí con estos cuadritos el formulario, vamos a ir a la ventana propiedades. Ahí debe aparecer el nombre FRM. En este caso estoy trabajando con menú principal. En realidad lo que necesito, voy a hacer lo mismo con portada. Aquí en menú principal me voy a dar cuenta de que aparece el text menú principal, FRM menú principal. Voy a quitar el FRM y voy a dejar solamente menú principal, incluso ya con espacios. El texto es el nombre, el título que se va a presentar. También aparece el name. Ahí sí me debe de aparecer como FRM menú principal. Ese no lo modifico. Muy bien. Ahora, tengo ya las características para ese menú, pero voy a irme a buscar dos propiedades fundamentales. Una se llama Windows State, que aparece como normal. La vamos a cambiar como para maximizado. Y la otra se llama Start Position y la vamos a cambiar para Center Screen. En ese momento, cada vez que abra en cualquier computadora mi proyecto, va a ajustar el tamaño del formulario al tamaño de la ventana, al tamaño de la pantalla que tenga esa computadora. Lo mismo vamos a hacer, decíamos, con el menú portada. El menú portada vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar en el menú portada que tengamos maximizado el archivo, y lo vamos a hacerlo que crezca. ¿Sí? Hay que tener cuidado para no equivocarnos, porque podemos equivocarnos con nombres o etcétera. Entonces hay que corregir. El menú portada. Este es portada, no menú portada. Portada. Y el nombre que le vamos a poner es FRM menú portada, perdón. FRM portada. Vamos a ir ahora con el formulario de menú principal. Lo vamos a seleccionar y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. El portada, tenemos que verificar también que esté maximizado al máximo. Muy bien. De esa manera nosotros lo que vamos a lograr es que se ajuste al tamaño de la ventana, al tamaño máximo de la ventana. Muy bien. Verificamos el nombre de la portada, ¿sí? El texto lo vamos a llamar portada, y obviamente el nombre que le vamos a poner, FRM portada. Entonces así lo vamos a hacer con los tres. Y un detalle más, el de logueo. El formulario de logueo es un formulario pequeño, normalmente no es un formulario grande, pero para que trabaje correctamente lo que vamos a hacer es buscar una propiedad que se llama, seleccionar el formulario, buscar una propiedad que se llama font y cambiarle el size, o sea el tamaño del font, para unos de tamaño 20 aproximadamente. Nos va a ampliar el formulario, pero como lo queremos pequeño, lo que vamos a hacer es retomarlo y darle el tamaño más o menos apropiado para el formulario. Recuerden que aquí tenemos que poner unos labels, unas etiquetas que me digan nombre de usuario, contraseña, las áreas donde va a teclearse el nombre de usuario, la contraseña y los botones. Muy bien.
bueno, con esto ya tenemos definidos los tamaños de los 3 formularios principales. También debemos agregar algunas imágenes que vayamos a utilizar. Podemos agregarlas en cualquier momento y la forma de hacerlo es igual que cualquier otro archivo. Le damos un clic con el botón derecho, agregar, ¿sí? Pero ahora vamos a ir a donde dice elemento existente. Y ahí en elemento existente le vamos a dar un clic y nos va a llevar precisamente a una ventana de selección de archivos. En esa ventana de selección de archivos, en mi caso, busco las imágenes y dentro de las imágenes puedo buscar algunas que me interesen. Por ejemplo, puedo ir a algunas que pueden ser como fondos o iconos y entonces seleccionar algunas de ellas. Por ejemplo, voy a entrar a línea de proceso y ahí voy a encontrar algunas imágenes. Cuando yo le doy clic, por ejemplo, en línea de proceso, no me aparecen las imágenes porque el tipo de archivo de imagen no está predefinido. Entonces tengo que dar clic en esta zona para indicarle que me muestre todos los archivos y en ese momento me va a mostrar las imágenes. Aquí voy a jalar, por ejemplo, la imagen que es fondo de Mecatrónica y la voy a agregar. En ese momento va a quedar agregado dentro de la carpeta de imágenes. Así puedo agregar sonidos, así puedo agregar videos, así puedo agregar archivos, puedo agregar bases de datos, etc. Es la misma manera para agregar todos estos componentes. Bueno, seguiremos con este proceso y veremos ahora la posibilidad de ya el proyecto un poco más avanzado para que veamos cómo queda. Tenemos entonces ya imágenes que se han agregado para trabajar con el proyecto. Los formularios, ya varios formularios. Tenemos por ejemplo el formulario portada, el formulario logueo, el formulario menú, por aquí debe de estar, y entonces aquí está el formulario menú principal y otros formularios que vamos a estar trabajando, por ejemplo para Arduino, para eventos, para movimientos de imágenes, etc. También en el formulario clases podemos observar que tenemos la clase inicial, la clase logueo. También tenemos lo que es ya una base de datos, pero esa la voy a explicar en el siguiente video para que veamos desde cero cómo crearla, cómo estructurar los datos en la base de datos y cómo enlazarla directamente al proyecto. Ahorita me interesa que veamos las acciones con los formularios, como es el formulario portada. Voy a abrir la portada para que veamos un formulario. Lo primero es, sabemos que este formulario está maximizado porque así lo programamos, lo estiramos al máximo y ya que lo teníamos estirado al máximo, entonces nos fuimos a las propiedades de Windows State, lo pusimos maximizado y de Start Position lo pusimos en Center Screen. Ya que está esto, entonces lo que hicimos fue agregar. Para esto doy un clic sobre el formulario y en la propiedad que se llama Background Image, que está en la parte de propiedades del formulario portada, Background Image, doy un clic en lo que es el selector de imágenes, voy a ir a recurso local, voy a ir a importar. En importar voy a ir a la dirección donde se ubica mi proyecto. En este caso está en el disco duro D, está en programación en Visual C#. Ustedes lo van a buscar donde lo hayan guardado. Aquí me voy a ir a 2018-2, me voy a ir a proyectos de Mecatrónica y ahí voy a encontrar el proyecto de Mecatrónica. Dentro del proyecto de Mecatrónica le doy doble clic y voy a encontrar todas las carpetas. Una de ellas es precisamente la carpeta imágenes
y dentro de la carpeta imágenes voy a encontrar las imágenes que me interesan. Como ya lo tengo agregado, voy a cancelar, pero aquí es donde selecciono, le doy a abrir y listo. Ahora, para que la imagen, aquí le digo aceptar, para que la imagen se extienda al tamaño del formulario, entonces agrego al background image layout la propiedad stretch, porque normalmente está como tile, pero si lo pongo como tile me va a subdividir la imagen. Lo que vamos a hacer es ponerle stretch para que se reajuste la imagen al tamaño de la pantalla. Bien, ya que se tiene esto, entonces voy a agregar un timer que le voy a llamar. El timer lo voy a agregar aquí en el formulario. Simplemente la forma de agregarlo es, le doy un clic en el cuadro de herramientas, teniendo seleccionado el formulario y abierto que se vea, y ahí le doy un clic en el cuadro de herramientas. Me voy a ir a todo Windows Forms, me abre todos los controles y aquí busco el timer, se llama timer. Lo selecciono, le doy un clic, me voy a cualquier parte del formulario, le doy un clic y me lo pone en esta parte, en la parte inferior. Le doy un clic a ese formulario y entonces le pongo el nombre timer oculta portada y queda listo el timer para trabajar. Lo que voy a hacer es ocultar esta portada y mostrar el logueo. Para eso lo que tengo que hacer es abrir el código del formulario, ver código. Ya que lo abrí, entonces me va a mostrar el código que le corresponde a ese formulario. Me voy a ir a la opción de FRM portada load. Simplemente lo que puedo hacer es dar doble clic sobre el formulario y me abre el evento load. Load es la carga del formulario. Entonces lo que le voy a pedir es que cuando cargue el formulario arranque un timer. El timer que le voy a pedir que cargue, se los voy a mostrar con la lupa para que lo vean a un buen tamaño. El timer que le voy a pedir que cargue es el timer oculta portada. Y le voy a pedir que en la propiedad .interval, timer oculta portada .interval, le ponga 3000, esto es 3 segundos, porque la máquina lleva el control con milisegundos. Entonces cada 1000 significa un segundo. El timer oculta portada .start. Esto lo que hace es que inicializa ese timer. También, bueno, esto lo que voy a hacer después es irme a la parte gráfica de este proyecto. En la parte inferior, en el timer oculta portada, le voy a dar un doble clic y me va a llevar al código de ese timer. Es timer oculta portada tick. Esto es timer oculta portada .stop. O sea, primero lo que hago es detenerlo. Ya lo arranqué, ya se ejecutó ese timer, ya está listo para ejecutar el código. Y entonces ya que le puse stop, entonces ahora le voy a decir que el timer, que el formulario de logueo igual a new frm logueo. Esto es, crea un objeto llamado logueo a partir de la clase frm logueo. ¿Sí? Y ya que existe el objeto, entonces ya lo puedo utilizar y decirle logueo.showDialog. El formulario portada sigue activo en segundo plano en la computadora porque no le dije que lo ocultara. Si yo lo quisiera ocultar, tendría que decir el timer, el FRM, en este caso, es decir, que la portada sea igual a hide, o sea, oculto. Pero en este caso no lo quiero ocultar. ¿Por qué no lo quiero ocultar? Porque resulta que este fondo que utilicé para este proyecto es un fondo que tiene una resolución muy baja. Entonces lo que hago para evitar que se vea mal es poner un picture box. Esta imagen que tengo aquí es aquí en el cuadro de herramientas, lo podemos buscar y resulta que hay una estructura que se llama picture box. Lo pongo por aquí
le doy un tamaño X, el que yo elija, y de la misma manera que le agregué fondo acá, le voy a agregar el mismo fondo a este. Simplemente en esta flechita que ustedes están viendo, que le estoy indicando, le doy un clic. Aquí le digo elegir imagen. Aquí me muestra esto. Le voy a decir recurso local, importar. Me va a llevar a las imágenes. Las imágenes que me interesan son las imágenes de mi proyecto. Me voy a buscar las imágenes de mi proyecto. Y entonces, en donde tengo almacenado el proyecto, en mi caso, programación Visual C# 2018-2, proyectos mecatrónica, y dentro de proyectos mecatrónica tengo imágenes. Ahí localizo la imagen que me interesa, que es este fondo, y lo acepto. ¿Sí? Sin embargo, en mi caso no lo voy a hacer porque ya está. Entonces, ya que lo tengo ahí, simplemente aquí lo acepto también. Y al momento de cargarlo, la máquina lo que hace es que me lo pone aquí en el PictureBox. Ahora, el detalle, por ejemplo, de este PictureBox es que necesito darle en ese mismo triangulito la propiedad Stretch Image para que ajuste la imagen al tamaño del PictureBox, porque si no va a verse solamente como un pedazo. Ya que tengo esa estructura, déjenme cerrar el zoom para que podamos verlo correctamente. Muy bien. Ya que tengo esa estructura, entonces lo que voy a hacer es agregar un timer que se llama timer tamaño fondo, para que se esté haciendo más grande de manera cíclica. Debo aclarar una situación. Si yo ejecuto un timer y no le doy la instrucción del timer stop, el timer va a seguir ejecutándose en segundo plano. Por eso es importante saber si quiero que la lógica o que la estructura el proceso que yo le puse al timer siga ejecutándose cíclicamente, entonces dejo el timer activo. Si yo quiero que se ejecute una sola vez, entonces pongo timer stop y lo detengo. Muy bien. Aquí vamos a ver la otra parte de este código que viene. Es precisamente el tamaño del PictureBox portada, que fue el que puse con esa imagen. Lo puse como 400 y en lo que es su propiedad white, o sea el ancho de la imagen, y la propiedad height la puse como 200. Esto me permite que siempre esté regresando a esos tamaños. Enseguida activo el intervalo del timer de tamaño en 100, o sea, para que se ejecute ese timer 10 veces por segundo. Recuerden que un segundo tiene 1000, porque son milisegundos. Entonces, que si yo solamente consumo 100, quiere decir que va a estar ejecutándose el ciclo 10 veces por segundo. Y el timer tamaño fondo punto start. Esto me lleva al proceso principal del timer tamaño fondo, que se conoce como tick. Ese es el proceso principal del timer. En este voy a ejecutar una decisión simple, que es un if, y le voy a decir, mira, si el PBX portada white, o sea, si el ancho de la portada es menor que 1600. ¿Por qué menor que 1600? Porque asumo que el tamaño de la pantalla va a ser algo así como 1600 columnas. O sea, a lo ancho de la pantalla va a tener alrededor de 1600. Esto lo que me permite es que si el timer ya hizo crecer la imagen hasta 1600, entonces me interesa que la imagen se recicle.
pero mientras sea menor a 1600, lo que va a hacer es que va a tomar la altura de la imagen y le va a ir sumando 100, o va a tomar el ancho de la imagen con el white, va a agarrarle el mismo ancho y le va a sumar 200 para que vaya creciendo tanto en altura como en amplitud. Y entonces esto va a ir tratando de cubrir toda la pantalla. Ahorita vamos a verlo en ejecución para que tengan una idea de lo que hace. Y de otro modo, si ya llegó a 1600, le voy a pedir que lo regrese a los tamaños originales, que fueron el white 400 y el height 200. Con esto va a estar ciclando el tamaño de esa portada. Observemos, esto va a durar solamente 3 segundos. Ojo, después de 3 segundos, lo que va a hacer es quitar el formulario de logueo, más bien va a ocultar va a dejar en segundo plano el formulario de portada y va a mostrar el formulario de logueo. Hago la aclaración que para poder cargar el formulario de portada, en la clase inicial creo la estructura fundamental que se llama main. Para esto primero agrego un detalle. Antes del main agrego la estructura StatThread, que es, vamos a decir, hilos estáticos. O sea, de hecho es una estructura lógica que nos ayuda a trabajar proyectos multimedia, que puedo trabajar de hecho multihilos, o sea, puedo trabajar sonidos, imágenes, videos, etcétera, ¿sí? Con la estructura StatThread. Cuando ya tengo el public static void main, entonces dentro de este main, programa principal que tiene la M mayúscula y las demás minúsculas, voy a agregar la estructura, busco la carpeta formularios, dentro de la carpeta formularios el FRM portada, dentro de la carpeta FRM portada, voy a crear a partir de esa clase FRM portada un objeto llamado portada con una nueva instancia de clase, o sea, portada igual a new formularios FRM portada. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. El siguiente renglón va a ser efectivamente para llamar esa portada y mostrarla en la pantalla. Esto es portada.showDialog. Con esto se abre la pantalla, vamos a ver cómo se ejecuta. Le damos un clic, observamos, va a compilarse, va a cargar la portada. Nos va a mostrar la portada, pero solamente por 3 segundos. Está ejecutándose, se hace un poco lento por el detalle de que estoy grabando el video, pero ahorita con un poquito de paciencia lo vamos a ver. Ahí está ejecutando el proyecto. Aquí voy a jalarlo hacia arriba porque me lo puso en un plano inferior, en otra ventana que tengo abierta. Voy a mostrarlo. En el siguiente video para que lo vean funcionando. Ok. Me han solicitado mucho la explicación de la forma de utilizar las bases de datos en el proyecto de Visual C#. Ahora sí les comento, el próximo video corresponde al logueo utilizando una base de datos. Si les interesa algún tema en particular, por favor mándenme comentarios al canal de YouTube y con gusto los programaré lo más pronto posible. Para no hacer más largo este video, me despido de ustedes reiterándoles mi solicitud para que se inscriban al canal y para que inviten a sus amigos
y contactos para que recomienden estos videos.